Santo Evangelio. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y lo que bendijo Simeón y dijo a María, su madre: sábete que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará su alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana, y había vivido 7 años con su marido desde la virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en el día y en la noche con ayunos y oraciones. Esta pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas estas cosas, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, en el rito tradicional, ¿no?, y también en el rito nuevo, pues se conserva, gracias a Dios, la octava de la Navidad. Y entonces las octavas son muy importantes, porque las octavas son una mímica de, entonces primero de la creación del mundo, 7 días de la creación del mundo, y el día octavo es el día de la redención de Cristo. Y entonces son 7 días del Génesis, la creación del mundo, y el día octavo, la recreación. Y la Pascua se celebra con una octava continua, cada semana es una octava nueva, y por eso cada domingo venimos a misa. ¿Por qué? Porque es el día de la recreación del Señor, que el Señor está reordenando toda su creación, el octavo día. También es importante, ¿por qué? Porque no basta celebrar un día. Estas fiestas se expanden por 8 días para representar pues que el gozo y la alegría no basta un solo día. También por otro lado, nos damos cuenta en las lecturas de cada misa que la liturgia se va expandiendo en distintos misterios. Es decir, si celebráramos la misa y la fiesta en un solo día, no podríamos abarcar todos los misterios que engloban esta celebración. Y al distribuirla en más días, pues podemos poner atención a distintos detalles que comprende el misterio. Entonces no es una repetición absurda, como decían algunos reformadores, como Bonini, ¿no?, que odiaba las repeticiones y quitó casi todas las octavas de nuestra liturgia, sino que al contrario de ser una repetición absurda, es una profundización en el misterio. Y hoy tenemos varios misterios, 4 misterios en especial. Por un lado, nos encontramos, a mí me parece interesante, ¿no?, nos encontramos con este misterio que se nombra particularmente, ¿no?, a la Sagrada Familia, ¿no?, a nuestro Señor junto a sus 2 padres, María y José. Así también inmediatamente ellos se encuentran en el templo, en la presentación de nuestro Señor, y se encuentran con el sabio Simeón. Entonces misterio es el hecho mismo de la presentación del niño Jesús en el templo. El segundo misterio, la profecía de Simeón. El misterio de la presencia de Ana. Entonces, Ana es una profetisa que se encuentra en el templo. También el misterio de lo que se nos dice del niño Jesús, en cuanto crecía y fortalecía, lleno de gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y entonces, primero meditemos entonces este misterio de la presentación del Señor.
Mañana celebraremos la circuncisión. En este momento contemplamos el hecho de que el mismo Dios se está sujetando a las leyes judaicas. Es decir, Cristo es el Redentor y al ser Señor del universo, no requiere pues esta sujeción. Sin embargo, para ponernos ejemplo, se sujeta a estas leyes y las observa, ¿no? con cuidado. Y lo vemos, ¿no? Que sus padres van y presentan a su primogénito, al primogénito, ¿no? al templo. Y entonces era costumbre que las familias ricas entregaban al templo como tributo un cordero. Y las familias pobres entregaban 2 tórtolas. Y entonces vemos que en este caso podemos ver a la Virgen María y a San José trayendo como tributo a 2 pequeñas tortolitas, 2 palomitas. También se pagaba un cierto tributo por el hijo primogénito. Y entonces podemos imaginar a San José, ¿no? haciendo este sacrificio. Y entonces la obediencia. En unos días más, 40 días después del nacimiento del niño, entonces era esta presentación. Ahora estamos contemplando el misterio de nuestro Señor, pero en 40 días contemplaremos también la purificación de María, que María se ha presentado para esta purificación ritual. Y María, que siendo virgen, siendo inmaculada, siendo llena de gracia, aún así se presenta ante los sacerdotes para purificarse. Entonces, ella que no tenía culpa, se presenta, ¿no? ¿Por qué? Como un signo de su obediencia, de su sumisión y de su humildad a la ley. El segundo misterio es el hecho de la profecía de Simeón. Y fíjense, estos 2 misterios, tanto el de Simeón como el de Ana, nos tienen algo similar. Son personas exteriores a la Sagrada Familia que son receptivos a la gracia. Son personas que han recibido la gracia de reconocer en este niño al Hijo de Dios. Y por eso decimos misterio, porque un misterio se vela, se esconde. Y cuando se presenta esta familia con su pequeño niño, pues a los ojos desapercibidos, ¿no? Pues podrá parecer cualquier otra familia. Pero es estas personas de oración que reconocen en Cristo al Mesías, que reconocen en María a la Madre del Salvador. Y entonces la profecía de Simeón. ¿Qué dice Simeón al ver al Señor? Bueno, Simeón había recibido una promesa. Simeón había recibido una revelación en donde Dios le decía que por su deseo ardiente de contemplar al Mesías, Dios le iba a hacer el favor que no antes de su muerte, él iba a ver al Redentor. Y entonces este es el cumplimiento de una promesa, no solamente de la promesa de Israel, sino una promesa particular que se le había hecho al anciano Simeón, que antes de que muriera iba a ver al niño hijo de Dios. Y entonces cuando les presenta José y María al niño, Simeón pues se alegra, ¿no? Y canta el Nunc Dimittis. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿no? Ahora ya puedo morir. ¿Por qué? Porque he visto al Redentor. Y les profetiza: sábete que este niño está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción. Y le dice a Nuestra Señora, a la Virgen María: y una espada traspasará tu alma. Entonces profetiza cuál será entonces la misión de nuestro Señor y cómo se realizará. Cómo se realizará a través de la cruz. Y ya desde ese momento, ¿no? Pues va abriendo el panorama de la Virgen María, ¿no?
que todos estos hechos y todas estas cosas las iba guardando en su corazón, ¿no? Toda esta sabiduría, y ya va pues dándose una idea de qué sufrimiento pasaría, ¿no? ¿Y cuál era el sufrimiento de María? ¿Cuál era esa espada que traspasaría su corazón? Pues era saber, ¿no?, que el sacrificio de su hijo no sería aprovechado por muchos, ¿no? Entonces María compartía con Cristo esta sed por la salvación de las almas. Y esta espada que traspasaba su corazón era pues este dolor de que estas almas por las cuales su hijo moriría no aprovecharían la gracia que les había conseguido. Entonces, esta es la profecía de Simeón. Segunda persona, Ana. Ana, una viejecilla que estaba en el templo, ¿no? Y que había pasado años y años orando y haciendo penitencia. Y al reconocer al Salvador, quizás escuchó a Simeón, quizás Dios le dio la gracia, una gracia especial para reconocerlo, ¿no? Y entonces al reconocer al Salvador, ella comienza a predicar a toda la gente, iba y le decía, ha llegado el Salvador, ha llegado el Salvador. Dice, y hablaba del niño a cuantos esperaban en la redención de Israel. Y en esta sierva, en esta mujer humilde, pues representa al pueblo de Israel esperando. Y representa entonces esta penitencia, esta vigilancia, esta oración. Y nos pone un ejemplo que nosotros debemos seguir. Que si queremos ver al Redentor, si queremos reconocerlo en el día de nuestra muerte, también nosotros tenemos que guardar día y noche, ¿no?, ayunos y oraciones. Entonces, dice San Alfonso María de Ligorio, ¿no?, el que no ora no se salva. Entonces, también nosotros, como esta viejecita, tenemos que hacer vigilias, oraciones, ayunos, para conseguir entonces reconocer a nuestro Señor y también para hacer luz para otros, para traer a otros a nuestro Señor. Finalmente, el último misterio son estas palabras, ¿no? Regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría y de la gracia de Dios estaba con él. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Cristo, este niño pequeño que poco a poco iba creciendo en su humanidad, pues ya era Dios mismo y estaba lleno de la sabiduría y de la gracia de Dios. Él es el Logos. Y entonces contemplamos el misterio de la divinidad en este pequeño. Y es a través de esta encarnación, en esta encarnación humana, que Cristo nos ha compartido también su divinidad y nos ha hecho hijos adoptivos del Padre. Y por eso dice la epístola, entonces, que a través de su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, así también ya nosotros ya no llamamos a Dios solamente Señor, sino que le podemos llamar Padre. Ya no somos siervos, sino hijos en verdad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.